Bienvenidas a Columnas Labradas para reflexionar sobre una historia de amor y misericordia que le sucedió a una mujer que estaba destrozada, moralmente destruida, sin esperanza, que solo veía un futuro de muerte. Pero para entender la historia de esta mujer, como contexto, quiero recordar unas palabras que dijo Jesús inmediatamente después de su sermón de las bienaventuranzas. Están en Mateo 5 a partir del versículo 17 y dice así: No piensen ustedes que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y en Éxodo 21 nos habla de un aspecto de esa ley, y dice así: si algunos riñen y en su riña lastiman a una mujer, pero no muere, serán penados según lo que el marido de la mujer les imponga y los jueces decidan. Pero en caso de muerte se pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. La ley determinaba penas, castigos, pagos, y Jesús aquí acaba de decir que Él no vino a abolir la ley. Tengamos eso en mente. Y vamos a leer un versículo más de Mateo 5, que dice: si la justicia de ustedes no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Esto encendió en ira a los escribas y fariseos, que no comprendían cómo es que debía cumplirse la ley. Jesús vino a enseñarnos a actuar correctamente, a ser justos con amor y misericordia, no por temor al castigo. Es decir, que actuar bien fuera algo natural, por una transformación interior, no por un cálculo legalista. Hoy, por ejemplo, la ley establece castigo para el que mata, pero nosotros no vamos a dejar de matar para no recibir el castigo. Simplemente no matamos porque eso no sale de nuestro corazón, no está en nosotros, y al no matar cumplimos la ley. Pero sin Dios es muy difícil entender la convivencia de la justicia, el amor y la misericordia. Veamos la historia de la mujer en Juan 8 del 1 al 11, donde Jesús nos modela estas tres virtudes. Por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó, y él se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como estas. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlos. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, Él se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y dijo a la mujer: ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a ver este relato enfocándonos en dos aspectos: los protagonistas y sus actuaciones, y en qué nos parecemos nosotras a cada uno de ellos. Empecemos con la mujer. Ella no era víctima, era culpable, porque pecó contra Dios y contra su esposo. Y ella era consciente de su pecado, de que fue malo lo que hizo y que tenía consecuencias. Por eso se mantuvo en el piso, humillada,
avergonzada ante todo el pueblo que estaba como espectador, pendiente de ver qué pasaba, si la mujer iba a ser lapidada hasta la muerte. Y ella solo esperaba eso, que le cayeran las piedras que merecía. No tenía esperanza de salvación. No se imaginaba que el que estaba junto a ella era el Salvador del mundo, el que vino a buscar a los perdidos y que él la amaba profundamente. Ahora vamos a ver si hay algo en lo que nos parecemos a la mujer. Es que aunque no hayamos cometido el mismo pecado que cometió ella, sí hemos caído en otros pecados. Les voy a leer 2 listas de las que tiene el Nuevo Testamento sobre conductas que Dios no aprueba. Gálatas 5, 19 al 21 dice, habla del adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y Apocalipsis 21:8, que menciona varios de estos pecados, añade los cobardes, incrédulos y mentirosos, que no entrarán en el reino de los cielos. De todo esto que hemos mencionado, ¿encontraste alguno que tú sientes, que tú crees, que tú ves en ti, que lo practicas? Si es así, el camino a seguir es hacer morir las obras de la carne. Pero esta lucha no la podemos librar solas. Lo sabemos por experiencia y porque Jesús lo dijo. Él dijo que separados de Él nada podíamos hacer. Entonces tenemos que fortalecer nuestro espíritu en Dios para vencer los deseos de la carne. Y si hemos pecado, arrepentirnos y buscar el perdón de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los segundos protagonistas son los escribas y los fariseos. Ellos también eran pecadores, pero se creían santos por cumplir con todos los ritos de la ley. Estaban ciegos, inconscientes de su pecado, y esa condición impide la restauración. Eran dominados por sus ansias de poder, sin amor a Dios ni al pueblo, y se propusieron eliminar a Jesús porque mucho pueblo seguía a Jesús por sus palabras y por los milagros que hacía. Con esa intención de condenarlo, exhibieron a la mujer, en lugar de presentarla ante el tribunal de juicio, como decía la ley. La usaron, sin importarle la vergüenza que sentiría y su dolor. También usaron la ley. Atrevidamente acomodaron la palabra a sus planes y propósitos, porque llenos de hipocresía no llevaron al hombre que adulteró con la mujer, a pesar de que la ley lo señala. Levíticos 10:10 dice, el que cometa adulterio con la mujer de su prójimo será condenado a muerte junto con la adúltera. Ahora bien, ¿será que nos parecemos en algo a los escribas y fariseos? Yo creo que sí. Nos parecemos cuando criticamos y condenamos a otros, cuando nos creemos superiores y puras porque vamos al templo, porque diezmamos, porque ofrendamos, porque ayunamos, porque hacemos alguna obra de caridad. Nos parecemos a los escribas y fariseos cuando vivimos con envidias, con celos, con temores a ser desplazados, como si nos fueran a quitar la atención, como si nos fueran a quitar poder, como si nos fueran a quitar alguna cosa, qué sé yo. Nos parecemos a ellos cuando no le confesamos a Dios nuestro pecado y creemos que tenemos la misericordia de Dios. Fíjese que en Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado
no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Veamos el tercer y gran protagonista, nuestro Señor Jesucristo. Con los escribas y fariseos, Él conocía los pecados de todos ellos, religiosos disfrazados de hombres puros. Él no les respondió su pregunta sobre la ley, porque si les respondía hubiera entrado en su trampa con la que querían condenarlo, dijera lo que dijera, porque si él condenaba a la mujer, iban a decir que él era un charlatán, le iban a decir a todo el pueblo que estaba allí que él era un charlatán, porque estaba actuando en contra de su mensaje de misericordia y perdón. Y si la hubiera absuelto, también lo hubieran acusado por no cumplir la ley de Moisés. Pero Jesús, que conoce los corazones, no le respondió. En cambio, escribió en el suelo, dándoles la oportunidad de reconocer su condición. Pero ante la insistencia de ellos sobre el cumplimiento de la ley, miren lo que hace Jesús. Jesús les aplica la ley a ellos. La ley que decía que quienes acusan de un pecado debían ser inocentes de ese pecado. Y por eso ninguno le tiró la primera piedra. Y se fueron todos. ¿Qué hizo Jesús con la mujer? Él también conocía el pecado de la mujer y la recibió. Porque es que nosotros no tenemos que ser puros para ir a donde el Señor. Al contrario, cuando reconocemos nuestro pecado, debemos ir a Dios. Jesús vio el corazón de la mujer humillado y le tuvo misericordia. Ella se merecía un castigo, pero la misericordia de Dios la libró del castigo. Él la perdonó. Siendo él verdaderamente puro, no la condenó. La dejó ir libre y restaurada. Pero antes de que se fuera, también le dijo la verdad. Porque la Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Jesús le habló la verdad, advirtiéndole que en su libertad que iba a tener ahora, de la que gozaba ahora, no volviera a pecar. Jesús sabía que si ella caía en lo mismo, iba a morir, física y espiritualmente. Y Dios nos ama y verdaderamente está interesado en la salvación de nuestra alma. Ahora, ¿cómo nosotros podemos parecernos a Jesús? Mire, tenemos que, por nosotros mismos no podemos. Tenemos que vivir en comunión con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Sea que las cosas nos vayan bien o sea que tengamos problemas. Siempre estar en comunión con Dios. Llenarnos de Dios nos permitirá ser transformadas por medio de la renovación de nuestro entendimiento y alcanzar la paz. Llenarnos de Dios nos permitirá llevar una vida de oración y obediencia a Dios. Y también nos permitirá tomar decisiones sabias, como apartarnos del mal. Nos parecemos más a Jesús cuando nos abstenemos de condenar, porque reconocemos que nosotros también somos pecadoras y Dios no nos llamó a nosotros a juzgar y condenar. Somos como Jesús cuando perdonamos, como Dios nos ha perdonado. Somos como Jesús cuando compartimos el Evangelio para que otros vayan a Jesús. Porque sabemos que ir a Jesús es lo mejor que le puede pasar a una persona. Aunque la persona llegue a empujones, aunque sea como esta mujer que fue llevada con un propósito maligno de hacerle daño, de matarla, ir a Jesús es lo mejor que le puede suceder. Ella salió libre y restaurada. Sin embargo, los escribas y fariseos continuaron en la cárcel de su pecado. Mujer, estás escuchando este mensaje porque Dios quiere bendecirte. Ven a Jesús. Él es el Salvador de tu alma y quien quiere darte paz. Él te ama como eres y como estás. Él conoce tus necesidades, pero quiere que tú le pidas, que tú reconozcas que Él puede ayudarte, que Él tiene el poder y el amor para ayudarte. Él puede abrir puertas que tú ni te imaginas.
Él puede hacerte justicia. Desarrolla fe manteniéndote junto a Jesús. Gracias, Padre, por tu gran amor con que nos has amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Queridas amigas, nos encontramos el próximo martes a la 1 de la tarde aquí en Osana Capital. Bendiciones.